Bien, vamos a hacer el ejercicio número 2 de la práctica sobre circuitos magnéticos. El mismo dice, se dispone de un circuito magnético formado por 3 tramos de diferentes materiales y cuyas curvas B-H son las siguientes. Ahí está la tablita de las curvas para cada uno de los 2 tramos. En el gráfico de al lado está justamente el circuito magnético que tiene 3 tramos, 1, 2 y 3, cuyas medidas, continúa el ejercicio, dice los tramos representados tienen las siguientes medidas. Otra tablita con las dimensiones de toda la estructura del circuito magnético. Calcular la corriente que debe circular por el devanado de 300 espiras si se quiere tener un valor de campo magnético B igual a 0,7 teslas en el tramo 3. La segunda pregunta dice, ¿cuál será el valor del coeficiente de autoinducción L del devanado en estas condiciones? Bien, lo que vamos a hacer ahora en primera instancia es representar el circuito magnético en el símil eléctrico. Y para eso vamos a tener lo siguiente. Tenemos una fuente, NI, que es la fuerza magnetomotriz. Tenemos una reluctancia por el tramo 1 de la estructura del circuito magnético que está en paralelo con la reluctancia del tramo 2 y a su vez en paralelo con la reluctancia del tramo 3. Esta es el circuito símil eléctrico para una estructura de esta naturaleza mostrada en el dibujo. Tenemos la reluctancia 1, la reluctancia 2 y la reluctancia 3. Este circuito, obviamente por ser un circuito paralelo, va a tener un flujo magnético, flujo 1, que se va a dividir en un flujo magnético 2 y en un flujo magnético 3. ¿Listo? Acá vamos a tener positivo, negativo, porque esa es según la regla del tirabuzón de la mano derecha, la dirección del flujo magnético es esta, ¿no? Es así. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que resolver ese circuito. Y para hacer eso, lo que podemos en primera instancia es decir que NI es igual a H1 L1 más H2 L2. O también podemos hacer NI es igual a H1 L1 más H3 L3. ¿Por qué esto? Porque tanto la reluctancia 2 y la reluctancia 3 están en paralelo, por tanto las caídas de tensión para ambos elementos son las mismas. Es decir, H2 L2 es igual a H3 L3. ¿Ah? ¿Estamos bien hasta ahí? Bien, de acá, de esta última expresión, podemos nosotros despejar lo siguiente. Vamos a tener que H2 es igual a L3 sobre L2 por H3. La columna 3, el campo magnético, me dice que tiene que ser como condición del ejercicio 0,7 teslas. Entonces, para este campo magnético de 0,7 teslas, para la columna 3 voy a la tablita. Tengo 0,7 teslas, es decir, estamos acá, y me va a dar un H3 de 290. Volvemos entonces que acá H3 será igual a 290 amper vuelta sobre metro. ¿Listo? Bien, volvemos a la ecuación de arriba. Entonces yo voy a tener que H2 es igual L3 que vale 90, L2 que vale 40 y H3 que vale
290. Eso todo sacado de la tablita de las medidas de la forma constructiva del circuito magnético. Bien, teniendo el valor de H2 ahora, esto me va a dar, haciendo operaciones, 652,9,5, mejor dicho, amper vuelta sobre metro. Bien, para este valor de intensidad de campo magnético, es decir, 652,5, me corresponde, según la tabla, vamos a 652, donde tenemos 652, ahí aproximadamente, y tendríamos un valor de 1,05 teslas. Por tanto, yo voy a tener que, para ese valor de H2, me corresponde un campo magnético 2 igual a 1,05 teslas. Podemos hacer la formulita que les enseñé, pero esto lo vamos a hacer a ojímetro, y ese es el valor aproximado que corresponde a ese valor de intensidad de campo magnético. Por tanto, con este valor de B2 puedo calcular el flujo 2, es decir, el flujo magnético por la columna 2, y esto va a ser igual a B2 por S2. Esto es igual a 1,05 teslas por S2, que vale 35 por 10 a la menos 4. Esto de acá, ¿no? Acá tenemos este valor, 35 por 10 a la menos 4, para que se obtenga en metros. Por tanto, el flujo 2 me da igual a 3,67 por 10 a la menos 3 Weber. ¿Listo? Flujo 3 también podemos calcularlo de la misma manera. B3, S3, el campo B3 es 0,7 por 30 por 10 a la menos 4, y esto es igual a 2,1 por 10 a la menos 3 Weber. Ahora sí, lo que puedo hacer es determinar el flujo magnético 1. Por tanto, voy a decir que flujo magnético 1 es igual a flujo magnético 2 más flujo magnético 3. Esto, Kirchhoff en este punto, ¿no? Acá. Kirchhoff en ese punto. Bien, como tenemos claro ese tema, volvemos a nuestra ecuación y lo que hago es sustituir estos valores, y esto me va a dar un valor de 5,77 por 10 a la menos 3 Weber. Consecuentemente, el campo magnético B1 será igual a flujo 1 sobre S1. Esto es igual a 5,77 por 10 a la menos 3 dividido S1, que me va 30 por 10 a la menos 4. Y esto es igual a 1,93 teslas. ¿Listo? Consecuentemente, nuevamente en la tabla tenemos que para ese valor de B1 tengo que H1 es igual a 2700 amper vuelta sobre metro de intensidad de campo magnético. Ahora sí puedo hacer la siguiente relación, la que teníamos originalmente acá, es decir, acá. Entonces, utilizando una de las ecuaciones, voy a tener que N1, N por I es igual a H1, L1 más H2, L2. Reemplazando los valores en esta ecuación, voy a tener que I es igual a 2421 dividido 300. Y esto me da como resultado 8,07 amperes.
Esa es la corriente que se necesita para tener ese nivel de campo magnético en la columna 2. Respecto al punto B, la ecuación que tenemos que utilizar es la siguiente. L es igual a N flujo 1 sobre I. Y esto, reemplazando valores, me da lo siguiente. 300 por 5.77 por 10 a la menos 3 dividido 8.07. El coeficiente de autoinducción en la bobina será igual a 0.214 Henrios.